Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Es un honor, un gusto estar delante de usted, pero sobre todo el que usted esté en esta casa del Señor es una bendición. Amén. ¿Verdad? Siempre habrá un lugar para usted en esta casa. Siempre habrá un lugar para ti en esta casa. Amén. Ese espacio es tuyo. Nadie te lo puede quitar. En el corazón de Dios siempre habrá un espacio para ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Quiero que por favor abramos la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 1. Y antes de comenzar, como usted y yo sabemos, este es el año de la excelencia. Es el año donde debemos alcanzar la excelencia para Dios. No es que nosotros seamos excelentes, no es así. Incluso Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado todo, pero camino hacia la meta. Amén. Nosotros, si queremos alcanzar la excelencia, servir a Dios con excelencia, servir a Dios como a Él le agrada, debemos de caminar como aquel que alcanzó la excelencia. Cuando yo busco en la Escritura a los hombres de Dios en la Escritura, comenzando por Moisés, comenzando por Abraham, comenzando por David, hermano, viendo a Pedro, viendo a todos los apóstoles, déjeme decirle que en todos encuentro defectos, en todos. ¿Cuántos de ustedes han estudiado la Escritura y han conocido la historia de esos hombres de Dios? Qué hermoso sería imitar lo que ellos hicieron y que Dios nos usara como a ellos Dios los usó. Pero aquí es donde yo veo la misericordia de Dios, que Dios usó a esos hombres, que Dios tuvo misericordia de esos hombres, se glorificó en la vida de ellos y de su pueblo, no porque ellos hayan sido perfectos, sino porque a Dios le plació hacerlo. Usted y yo no estamos aquí porque hayamos sido perfectos. Al contrario, estamos aquí porque Dios tuvo misericordia. Amén. Y le plació llamarnos a usted y a mí. Amén. Allá afuera, y yo creo eso y lo sé porque he conocido personas, allá afuera en el mundo hay personas, hermano, que tienen grandes valores, que tienen un gran corazón para servir a la gente, para ayudar, gente dadivosa, gente, hermano, que yo personalmente me he comparado a ellos y no llego ni siquiera a la mitad. Pero no están aquí en la casa del Señor, no están aquí, no conocen a Jesús. Entonces yo puedo descubrir que a usted y a mí Dios no nos llamó porque hayamos sido buenos, sino porque tuvo misericordia, porque le plació tocarte, porque le plació tocar la puerta de tu corazón con el Espíritu Santo y comenzar una obra en ti. Comenzar una obra en ti. Yo llevo 14 años en el Evangelio. 14. No es mucho comparado a otros, pero 14 ya no es poco. Y cuando yo me reviso a mí mismo, no sé usted, me hace falta tanto que cambiar. Me hace falta tanto que aprender, que me admiro como Dios ha tenido paciencia conmigo. Con mis defectos, con mis debilidades, con mis caprichos, con mis rebeldías. ¿O solo yo soy así? ¿Cuántos necesitamos cambios? Todos necesitamos cambios. Entonces, si yo quiero, hermano, buscar ese camino de excelencia, yo debo imitar a aquel que en esta tierra alcanzó la excelencia. Yo no puedo, por ejemplo, la vida de Abraham, el padre de la fe. Hermano, vivió un momento difícil, Abraham. Un momento de escasez. ¿Cuántos han vivido momentos de escasez en su vida?
Abraham, el padre de la fe, al hombre que Dios escogió para levantar una simiente y un pueblo santo, tuvo un momento de crisis. Los momentos de crisis siempre los tendrás. Aunque estés bajo la sombra de un altar, los momentos de crisis, los momentos de desierto, siempre los vamos a tener. Este hombre, dice la Biblia, que llegó una hambruna a la tierra y el hombre tuvo que salir, emigrar a Egipto. Entró a Egipto y miró a su esposa Sara, que en ese momento se llamaba Saraí, y dijo: qué mujer tan hermosa la que Dios me dio. Amén. Y sí, era muy hermosa. Saraí era muy hermosa y tenía temor que lo mataran a él por su esposa. Entonces le dijo a su esposa: mira, Saraí, vamos a entrar enfrente de Faraón y le vas a decir que tú eres mi hermana, no mi esposa. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Es mentira. Es mentira. Y mintió. Llegó al faraón y le dijo: bueno, aquí está mi esposa, aquí estoy yo. Y dijo el faraón: qué mujerón me. Dijo el faraón: me he de comer esta tuna aunque me espine, dijo. Y la agarró. Y dice que en la noche, soñando, Dios le habló al faraón: no vayas a tocar a esa mujer porque es la mujer de mi siervo, de mi profeta. Y se levanta asustado y le fue a buscar, a llamar a Abraham. Abraham, ¿qué has hecho? Esta mujer no es tu hermana, es tu esposa. Mijo, tenga oro, tenga esto y váyase, papá. Y le regresó la esposa y se fue con oro. ¿Qué hizo Abraham? Mintió. Sigamos viendo más hombres de Dios en la escritura. Veamos el caso de Moisés. Hombre y profeta sobre la tierra no habrá otro como Moisés, que hablaba cara a cara con el Altísimo. Oiga bien, y hablaba con él como quien habla con un amigo. El único que era capaz de subir a la gloria en el monte Sinai y bajar ileso. Y tanta era la gloria de Dios sobre él que su cara se iluminaba como sol. Moisés. Escúcheme esto. ¿Y qué pasó con Moisés? Golpeó la piedra 3 veces cuando el Señor solo le dijo una. El Moisés padecía de ira. Y por cuanto golpeó la piedra, Dios le dijo a Moisés: no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Qué le dijo? No vas a entrar a la tierra prometida. Moisés. David, ¿para qué explicarle? Cometió el error con una mujer que no era su esposa. Pedro negó a Jesús. Tomás, incrédulo. Si empezamos a ver todos esos hombres, todos tuvieron defectos. Salomón, millonario como él no había. Sus súbditos eran millonarios. Sus súbditos parecían reyes, no digamos el mismo Salomón. Y cometió errores. Entonces, si queremos parecernos y caminar en la excelencia, debemos de imitar al único excelente sobre la faz de esta tierra. ¿Cuál es el único excelente? Jesús de Nazaret. Dele fuertes palmas al Señor. Él es el único excelente sobre la faz de la tierra. El único que alcanzó excelencia. Hermano, yo he escuchado, yo he cometido ese error. Yo lo he cometido. A veces me he hincado delante de Dios y le he orado y le he dicho: Señor, yo quiero ser como aquel. Porque a veces nosotros conocemos hermanos o hermanas
Y a veces nosotros quisiéramos imitarlos o alcanzar las cosas que ellos han alcanzado o parecernos al carácter de esas personas. Malo no es. Pero yo hoy te digo, es mejor que tú tengas como modelo ejemplar no a un hombre, sino al que no se equivoca, al que murió en la cruz del Calvario, al que dio toda su sangre por ti y por mí. Está bien que admiremos y que veamos a otras personas como ejemplo que imitar. Pero el perfecto, el excelente, solo se llama Jesús de Nazaret. Diga conmigo, Jesús de Nazaret. Hermano, y ese es el camino de la excelencia, parecernos a Él. Y una de las lecciones de las cuales Jesús enseñó, hermano, aparece en Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Abra su Biblia. Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Jesús en la Biblia hizo muchas cosas, muchísimas cosas. Hizo milagros, hizo prodigios, hizo sanidades. Hermano, Jesús nos enseñó una riqueza con sus palabras y con las cosas que Él hizo. Amén. El año pasado, el Señor me enseñó muchas cosas a mi persona. Y aprendí una lección que con la ayuda de Dios, yo quiero hoy, en el nombre de Jesús, poder mostrársela. Una lección que yo aprendí. Y el Señor me enseñó, hermano, y fue doloroso este aprendizaje, pero me enseñó a no juzgar. Diga conmigo, no juzgar. Si queremos alcanzar la excelencia, debemos de parecernos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero parecerme a Jesús. ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús? Amén. Y una de las cosas que Él nos enseña en la Escritura, el Señor Jesús, es a no juzgar. Diga conmigo, no juzgar. Pero a veces nosotros, como humanos, como hombres falibles, como hombres imperfectos, nos sentamos en la silla de jueces y juzgamos a todos y a todas como que si nosotros fuésemos mejores. Juzgamos a nuestros hijos, juzgamos a nuestros hermanos, juzgamos a los vecinos, juzgamos a los familiares, juzgamos a la suegra, juzgamos al suegro, juzgamos a los líderes y empezamos a sentarnos en la silla de jueces y empezamos a juzgar a otros. Y a condenar, cuando el Señor jamás nos mandó a juzgar y a condenar. ¿Cómo aprendí yo esto el año pasado? En una madrugada a las 3 de la mañana con un familiar enfermo. Yo había sido muy grosero, muy exigente. Porque yo, como cristiano, entre comillas, creyéndome mejor que esa persona, quería que fuera como yo. Y el Señor me habló y me dijo, ya no la juzgues más. Y me enseñó esa noche que yo ni usted somos mejor que nadie para juzgar. ¿Usted cree que usted está aquí por santo? ¿Cuántos han sido nuestros pecados? ¿Cuántas han sido nuestras transgresiones? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿O ya no se acuerda? Estamos aquí
porque Él tuvo misericordia de ti, de mí, como quiere tener misericordia de gente que ya está afuera. Dele fuertes palmas al Señor. Aleluya. Estamos aquí no porque hayamos sido buenos, sino porque Dios le plació decirnos: le voy a perdonar los pecados a Rommel. Voy a tener misericordia de él y lo voy a levantar del lodo cenagoso. Lo voy a llamar y le voy a poner un nombre nuevo. Y lo voy a poner en mi casa para que me sirva, y con mi sangre lo limpiaré de todos sus pecados. No porque lo merecíamos, sino porque le plació amarte, amarnos. ¿Tú crees que porque le falles Dios te va a dejar de amar? Si ya le había fallado. Ya le habíamos fallado. Ya le habíamos fallado. Y aún así Él nos amó. Toca a la persona que está al lado. El Señor te ama tal como eres. Juan capítulo 8 versículo 1. Yo puse como subtema jueces y verdugos. Y Jesús se fue al monte de los olivos, Juan capítulo 8 versículo 1. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, que eran los maestros de la palabra en ese entonces, le trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? En el adulterio. Sorprendida en el adulterio. No había escapatoria, había testigos. Entonces, poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. En la ley estaba escrito. ¿Era cierto? Sí, era cierto. ¿Merecía ese castigo según la ley? Sí, lo merecía. ¿Merecía morir por su pecado? Sí, merecía morir por su pecado, porque estaba escrito conforme a la ley que la persona que cometía adulterio, el pago de eso era morir apedreado. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices, maestro? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Escribía, se puso a escribir. No quiso contestarle la primera vez, sino que se puso a escribir con su dedo en el suelo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó, levantó su rostro y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo a tierra. ¿Usted se preguntaba qué escribía Jesús? Yo tengo un criterio más o menos ahí de lo que escribía. Es algo personal, no es algo teológico, perdón. Es un criterio. Yo pienso que él escribía: no condenaré. Creo yo que eso es lo que escribía Jesús: no condenaré. Entonces usted conoce la historia. El único perfecto sobre la faz de la tierra, el capaz de hacer juicio verdadero, aquel hombre falible, hijo del Altísimo, no quiso condenar. Ah, no, pero nosotros sí. Nosotros los creemos, hermanos.
la flor del campo. Hermano, nos creemos la última pera en dulce de toda la colonia, hermano. Y nos sentamos a juzgar. Jesús vino y se inclinó hacia el rostro, y dice la palabra que aquellas personas que estaban aquí para condenar a aquella mujer se iban yendo uno por uno, acusados por su conciencia, desde el mayor, desde el más viejo hasta el más joven. Y creo que Jesús no levantaba su rostro porque no quería condenarlo ni con su mirada. Mire lo que pasó. Versículo 10. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, preguntó Jesús. Mire qué tremendo. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor Jesús no te va a condenar, pero tampoco te va a dar el permiso para pecar. Escúchame esto. Dios no te condena. Dios no te va a condenar nunca. Jesús no te condena. Él siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirte. Escúchame esto. Siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirte. Siempre. Jesús. Pero el hecho que no te condene también te dice que Él no te da permiso para pecar. ¿Qué le dijo a la mujer? Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús no nos condena, pero tampoco, nunca nos va a dar permiso para pecar. Juzgando a otros. Hermano, hay que tener cuidado cuando juzgamos a otros, porque juzgando a otros nos podemos condenar a nosotros mismos. Escúcheme esto. Ojo, tenga cuidado cuando usted juzga a otros, porque sin querer se puede condenar a sí mismo. Contaba una mujer de Dios. Escúcheme. Una mujer de Dios. Cuando ella era una sirvienta, una líder de Dios en la casa del Señor, en otro país. Ella era una líder y tenía a sus pastores ella. Y ella se atrevió a juzgar a los hijos de sus pastores. Espéreme, tremendo. Se atrevió a juzgar y decía: ¿cómo es posible? Decía: ¿cómo es esto? Que los hijos de los pastores se porten de esta manera. Dice ella que Dios en su misericordia la llamó a ser pastor con su esposo. Y adivine, tuvieron hijos. ¿Y sabe qué pasó? Le salieron bandidos, hermano. Y solo se acordó. Dijo: yo me condené por haber juzgado mal. Se lo muestro en la escritura. ¿Quieren que se lo muestre en la escritura? ¿Cuántos quieren que se lo muestre? Abra su Biblia, 2 Samuel, capítulo 12. Juzgando a otros, nos condenamos a nosotros mismos. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres. Escúcheme. Usted lo puede leer en su casa porque es largo, solo voy a leer algunos versículos.
Se presenta un profeta ante el rey David. ¿Sabe quién es el rey David? Varón conforme al corazón de Jehová. ¿Qué más? Muy amado por Dios. David cometió un error, un pecado. Amén. Por mucho amor, pero Dios castiga cuando cometemos errores. Las consecuencias de nuestros pecados. Las consecuencias de nuestros pecados. Y él cometió un error. Se metió con una mujer casada. Y no solamente eso, lo mandó a matar en la guerra. Ahí está en la Biblia, no es chisme. Ahí está escrito, ¿verdad? No es que le estoy contando un chisme del gordo y la flaca, no. Ahí está escrito. Él se metió con la mujer de una mujer casada. Y remate, no solamente eso, sino que mandó a matar al marido de la mujer. Y se quedó con ella. Entonces Dios le habló a Natán y le dijo: ve donde David y dile lo que yo te voy a decir. Espérame. Le dijo: ajá, Natán, ¿cómo estás por aquí? Entonces Natán le dijo: David, vengo a ponerte un caso delante de ti. Necesito que tú juzgues. Que tú juzgues este caso. Dele pues, dijo David. Y Natán le dijo: habían dos hombres. Uno tenía una sola ovejita y el otro era millonario y tenía muchas ovejitas. Y una vez vino un visitante donde el hombre millonario, y él no quiso matar una de sus muchas ovejitas, sino que vino y le quitó la única ovejita que tenía aquel hombre pobre. Se la quitó, mató la ovejita y lo mató a él también. Entonces se paró David de su trono. Vive Jehová, que aquel hombre merece la muerte y pagar 4 veces lo que hizo. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y le dijo: por cuanto te tomaste la mujer de Uría y lo mataste por mano de los heteos, la espada de Jehová estará contra tu casa. Y lo que hiciste en público, yo lo mostraré. Lo que hiciste a escondidas, yo lo mostraré en público. Lo delicado de juzgar y condenar. ¿Quién de ustedes es mejor de la persona que está a su lado? ¿Usted se cree mejor de la persona que está a su lado? Entonces, ¿por qué nos sentamos en la silla de jueces? Perdone, voy a hacer una mímica. Nos sentamos en esta silla y porque somos cristianos y porque vamos a la iglesia y porque diezmamos y porque ayunamos y porque venimos 2 veces al culto y porque tenemos 14 años de ser cristianos, nos sentamos en la silla de jueces y empezamos a condenar. No, mire ese joven, qué barbaridad, nunca cambia. El mismo rebelde de siempre. Deberían de sentarlo ya. ¿A quién subieron al altar a predicar? ¿A quién subieron al altar a dirigir, a cantar? ¿A ese pusieron de supervisor? No, hombre, me lo ha puesto a mí. Como que si nosotros fuéramos mejores. Como que si nosotros fuéramos perfectos. Esa silla yo la abandono. Y ya no me quiero sentar en la silla de juez y no juzgar a nadie. Eso lo aprendí el año pasado. Jueces y verdugos. Ay, gracias a Dios que Dios nos dio una espada, porque si no, ya tuviéramos un montón de decapitados. Gracias a Dios. Yo me hubiera echado un montón. Sí, hombre, si una vez un ladrón me robó la bicicleta y le echaron el carro arriba, y gracias a Dios a él se le ocurrió dejar la bicicleta botada.
Hermano, y no me bastó, hermano, con recuperar la bicicleta. Monté la bicicleta al carro y lo fui siguiendo para echarle el carro. Usted, hermano, sí, yo, el siervo de Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Abra su Biblia. En Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo 7, 1. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Jesús, el Altísimo, el Perfecto, el Excelente? ¿Cuántos queremos ser como el Excelente? Esto habló Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No juzguéis. ¿Para qué? Porque con el juicio con que juzguéis será juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras? Estoy leyendo la Biblia de las Américas, otra versión. ¿Por qué miras la mota? Aquí dice la viga que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Ya no más, diga conmigo, ya no más juzgaré a nadie. Dios no te llamó a ser juez. Dios te llamó a salvar almas, a ser luz, a ser sal, a ser un hombre que impacta con su vida, pero no a ser juez. No a ser juez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser libres en el nombre de Jesús? Ya no vamos a sentarnos en esa silla. Hoy en el nombre de Jesús yo renuncio a eso. Renunciando a eso, hermanos, vamos a ser libres y vamos a empezar a ver cómo las demás personas cambian. Tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Ya no tenemos que andar murmurando, ni juzgando, ni condenando a nadie. Hermano, qué tremendo que nosotros, bajo la sombra de un altar, bajo una palabra poderosa llena de promesas, como cristianos, seamos los primeros a veces en murmurar. Murmuramos del presidente, murmuramos de la mujer porque no hace bien las tortillas. Las de harina le quedan como mapa de Honduras. Murmuramos del marido porque echó una panza. Casado, ya soltero, nítido, y casado, gran panza. No, qué viejo tan feo, ¿verdad? Murmuramos, hermano, de la luz, ¿verdad? Murmuramos, hermano, de los líderes de la iglesia. Ay, no, es que el líder que yo tengo, hermano, uy, usted te viera, hermano, no se le afloja ni para la litro, hermano, solo a mí me puede tocar dar el refrigerio. Murmuramos del supervisor, murmuramos del pastor de zona. ¿Me voy más arriba? No, ahí dejémoslo, ¿verdad? Diga conmigo, ya no más. Ya no quiero sentarme en esa silla de juez. Dios no me llamó a eso. Amén. Dios no me llamó a eso. Amén.